Bueno, pues estamos aquí de nuevo para hablar de protección de datos. Sí, ya sé que os parece un tema muy rollo, quizás complicado, pero vamos a ver que conociendo solo 10 aspectos de todo lo que debemos hacer en cuanto a la Ley de Protección de Datos y la normativa al respecto, va a ser muy sencillo, ya lo veréis. Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que conocer es cuál es la normativa que se establece en cuanto a protección de datos. La primera de ellas, el Reglamento de la Unión Europea, que establece la protección de las personas físicas en todo lo referente a sus datos personales. La segunda es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantías de Derechos Digitales. Y por último, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico. 3 normas, parece que es mucho, pero vamos a ver, lo vamos a resumir en todo lo que tenemos que saber para cumplir con la normativa. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta normativa? Pues en conjunto estas 3 normas establecen que puede o que deben de aparecer 3 reseñas legales en una página web. El aviso legal, el aviso de protección de datos y las famosas cookies. Vamos a empezar por el aviso legal. El aviso legal es ese documento, esa página que debe aparecer en las páginas web con información del propietario de la empresa que está detrás de esa página web. ¿Vale? ¿Qué es lo que debe contener como mínimo esa reseña, esa información? Pues la información del propietario, del nombre de la empresa, de su ubicación, dónde está la dirección física de esa empresa y el CIF si fuese una empresa. ¿Qué páginas web están obligadas a incluirlas? Pues las páginas web corporativas, las tiendas online y todo aquel blog que contenga o que incluya publicidad. ¿Cómo incluirlo en la página web? Muy fácil, incluyendo una página donde venga ese texto. La segunda reseña obligatoria es la referente a la protección de datos. ¿Cuándo es obligatoria esta reseña? Pues siempre y cuando la página web recoja datos personales de los usuarios o de aquellas personas que la visiten. Tan fácil como si existe un formulario de contacta con nosotros, pues es obligatorio incluir esta reseña. Al igual que en el aviso legal, en esta reseña hay que incluir determinados apartados como cuál es la finalidad de la recogida de esos datos, cuánto tiempo los vamos a tener, quién es el dueño de esos datos, quién los recoge, en fin, una serie de información que después resolveremos. ¿Cómo se incluye en la página web? Tan fácil como hacer una página y que remita un enlace visible en la página web donde recoja toda esta información de protección de datos. Y por último, la tercera reseña legal que habría que incluir es la política de cookies. ¿Qué son las cookies? Las cookies son un fichero que va guardando toda la información de los usuarios que visitan una página web en cuanto al comportamiento de navegación. Si nuestra página web utiliza estos ficheros, estas cookies, tenemos que tener una página en la que se recoja toda la política de las cookies. Pues que el usuario tiene que aceptar la descarga o la recogida de la información en ese fichero, cuándo no hacerlo. Entonces, bueno, todas estas características hay que recogerlas en este fichero y por lo tanto, igual que en los casos anteriores, tener una página web, una página dentro de tu página web que recoja toda tu política de cookies. Bueno, y vosotros diréis, ¿por qué esto es tan importante? Tanta normativa, tantos avisos. Todo esto tiene su base de importancia en que los datos personales son un derecho fundamental de las personas. Y por lo tanto, toda esta normativa intenta proteger que no se haga un uso fraudulento de nuestros datos personales. ¿Y qué son datos personales? Datos personales son todos aquellos que nos pueden identificar. Nuestro nombre, nuestro número de identificación, el DNI, nuestra dirección, nuestro correo, datos biométricos, datos biológicos, todo aquello que nos identifique son datos personales y deben de ser protegidos.
Bueno, y después de todo esto pensaréis, ¿y esto cómo se gestiona? Pues esto lo gestionan dos figuras importantes en cuanto a protección de datos, el responsable y el encargado. ¿Quién es el responsable? El responsable es aquella persona física o jurídica que decide, que determina cuál es la finalidad de los datos y por lo tanto el dueño de esa página web o quien la está gestionando. La finalidad de esos datos van a tener siempre un fin o económico o personal o de información, pero tienen que ser establecidos. ¿Y quién es el encargado? Pues el encargado es aquella persona física o jurídica que se va a encargar del tratamiento de los datos, de la automatización, de enviar los informes. En nuestro caso, el encargado es Mailchimp, que es el que va a trabajar con los datos. Lo único que establece la ley al respecto es que este encargado se debe de escoger con la debida diligencia y que sea un encargado responsable. Luego, resumiendo, ¿qué es lo importante que debe saber el responsable, nosotros, los que vamos a hacer la página web, en cuanto al cumplimiento de la ley de protección de datos? Primero, informar al suscriptor, al interesado, de toda la normativa de la protección de datos antes de que se registre, ¿vale? Informar. Segundo, solicitar el consentimiento. Tenemos que tener un consentimiento explícito de nuestros usuarios de que están informados de la ley de protección de datos y que consienten en pasarnos los datos que les pedimos. No vale tener una casilla premarcada ni nada, tienen que marcarlo siendo conscientes de que han leído la política de protección de datos. Y por último, tenemos que facilitar, o se tiene que facilitar ese acceso a los datos, que se puedan revisar, que te puedas dar de baja, que se puedan restringir. Esa es la última de las funciones que debe cumplir el responsable. Informar, solicitar consentimiento y facilitar. ¿Y qué tenemos que saber antes de mandar un email? Pues tres cosas importantes. Primero, que está sancionado mandar correos masivos publicitarios o promocionales sin tener el consentimiento de los destinatarios, de los usuarios. En segundo lugar, que siempre tenemos que ofrecer la posibilidad a los suscriptores de darse de baja o de cancelar la suscripción o de cambiar sus datos. Y por último, que sepáis que existen multas desde 30.000 hasta 150.000 euros si alguna de lo que hemos explicado de esta normativa de protección de datos no es cumplida. Así que, como es tan sencillo, ¿por qué no hacerlo? Bueno, pues para terminar os voy a dar una buena noticia y es que tenemos una herramienta Facilita 2.0 gracias a la Agencia de Protección de Datos Española y que nos va a servir para poder hacer nuestras reseñas, la de aviso legal y de protección de datos que tenemos que incluir en las páginas web, ¿vale? Con esto finalizamos todo lo que debéis saber sobre protección de datos. De forma sencilla, vais a tener más recursos y enlaces debajo de este vídeo y después de esto ya empezamos con el registro, configuración, empezamos a aprender Mailchimp. ¡Venga!